Bueno, bienvenidos a a este nuevo encuentro de Italia Viva Argentina e Italia Viva Sudamérica, en el que tratamos de explicar a los ciudadanos italianos en el territorio cómo funcionan algunas instituciones, cómo funcionan si algunos órganos, en este caso comités, en fin, acercar Italia desde diferentes ángulos hacia la ciudadanía. La charla va a estar organizada de la siguiente manera. Primero luego de esta minimísima presentación, voy a hablar yo, luego va a hacer un saludo a Gaia Marchiori, que es la coordinadora territorial de Italia Viva para Sudamérica. Yo soy el coordinador territorial de Italia Viva para Sudamérica. Luego va a hablar Juan Pedro Brandi, que muy amablemente nos va a donar parte de su tiempo y de su experiencia. Juan todavía no pertenece a Italia Viva, vamos a ver si lo podemos traer pronto. Y luego de eso va a haber un momento para preguntas. Las preguntas les vamos a pedir que no sean directamente, sino que las escriban en el chat, que pongan pregunta, 2 puntos, en cualquier momento, y nosotros luego de la presentación de Juan vamos a leer las preguntas que haya y Juan las va a responder. Nos parece la manera más fácil y más organizada para hacer esto. Bueno, Gaia, si querés, tenés la palabra. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva charla de Italia Viva Sudamérica. Y en esta fría mañana de Buenos Aires, seguro en Argentina todos estamos en la misma. No sé, Nicolás, seguro tendrás un poquito más de calorcito. Y yo soy Gaia Marchiori, soy coordinadora territorial de Italia Viva Sudamérica, junto con Nicolás. Y yo vivo en Buenos Aires, capital, desde hace 3 años más o menos, pero como se puede escuchar, soy italiana, de la provincia de Venecia, y acá trabajo en el Congreso, y estoy involucrada en muchas, digamos, organizaciones de italianos en este país. Y bueno, nada, podemos empezar la charla si están de acuerdo. Muy bien. Juan. Vale, bueno, gracias. Saludos a todos, bienvenidos. Saludos, a la mayoría no conozco, así es un placer verlos acá por estas nuevas tecnologías que nos estamos acostumbrando. Saludos a Matías y a Mauricio, que sí conozco, y placer que estén acá. Y un poco como decía Nicolás y a Gaia, agradecerle, antes que nada, por permitirme exponer en este espacio, que como bien dijo Nico, no participo, pero creo que esa es la fortaleza y la generosidad de escuchar otras voces, y que lo valoro enormemente. Creo que es una gran práctica democrática que debería ser, digamos, horizontal en todos los ámbitos. Así que gracias de nuevo. Un poco la motivación de Nico fue hablar de qué es el Comites. Entonces, la presentación tiene tenemos una presentación muy simple para acompañar y ver durante, no sé, Nico, si se las ponemos, pero básicamente el desafío o la provocación, más que desafío, que me ha dicho Nicolás, es contar qué es el Comites, en especial para la gente que por ahí no lo conoce. Por ahí hay muchos acá que sí los conocen y tienen un recorrido, con lo cual en partes va a ser un poquito aburridín, pero el punto es, más que nada, pensado para qué es el Comites para el que no lo conoce, y sí hacia el final, en una charla que no será más de 30 minutos, o una exposición, perdón, dejar una provocación de si hay que cambiarlo o mejorarlo, que yo adelanto que creo que sí, que hay que pensar una reforma, y mucha gente está pensando, pero digamos, eso dejarlo como planteado. Y dejar abierto a preguntas, como dijo Nicolás y Gaia, para después interactuar y justamente hacer honor a lo que es una charla abierta. Nico, si querés poner Bueno. en parte Entonces, un poco la idea que es el Comites, que ya de por sí es un nombre un tanto raro, porque es un nombre que en español suena familiar. Gracias, bueno, esa es un poco la idea. Deja un segundito ahí la palabra. En realidad es un acrónimo que es Comitato o Comitati del Italiani all'estero, es el comité o comités en plural de italianos en el extranjero, y que se usa el acrónimo, que acrónimo es bastante parecido al español, porque en español comités, con tilde ortográfico, o comité, lo usamos también lo robamos del francés, creo, pero digamos, lo usamos también. Entonces a veces aparece ese juego de palabras de qué es una cosa y qué es la otra. Pasa, Nico. La idea entonces es qué es el Comites. Vamos a estar, bueno, nada, ahí ya me presentaron. Yo soy parte del Comites que terminó en abril, pero todavía continúa porque no hubo aún el llamado a elecciones para renovar los miembros, con lo cual mi experiencia o la presentación de mis ideas tiene más que ver con mi experiencia personal. No estoy hablando a título de ningún partido, ningún espacio, a pesar de que soy cofundador de un espacio independiente en la Ciudad de La Plata, pero esto es una reflexión personal
para compartir placenteramente con ustedes. Entonces, un poco la idea es repensar el Comites, pensar una reforma, pero para eso hay que partir de qué es el Comites. Así que, Nico, si pasás a la próxima. Sí, quiero ver si hay alguien solamente en la lista de, ¿cómo se dice? De espera para entrar. Dale. Bueno, entonces decía, a partir de una reflexión personal, digamos, la estructura de mi charla de sábado a la mañana básicamente es qué es el Comites, ese es el punto 1, después una apreciación personal que también sirve para contar mi testimonio de lo que es el Comité, después dejo un poco una provocación de un Comité del futuro, esa sería un poco la idea. O sea, vamos, ¿pasa Nico? Sí. Básicamente, ¿qué es el Comites? O sea, el Comites, digamos, como su nombre lo indica, es un acrónimo que es un órgano de representación. Es un órgano de representanza. ¿Quién representa? ¿Quién es el representado? ¿Quién es el representante? Básicamente representa a los italianos en el exterior en una lógica territorial. O sea, es el representante de ciudadanos italianos en el exterior. ¿Ante quién? Ante la autoridad italiana en el exterior, que está representada ni más ni menos que por el sistema de la embajada y el consulado. O sea, o mejor dicho, las oficinas consulares. No sé si están todos familiarizados, hay distintos tipos de oficinas consulares, pero básicamente ese es el reflejo del Estado italiano en un territorio extranjero, y el espíritu, el cuerpo, o la parte más importante, es que es un órgano de representación. O sea, los miembros del comité representan a personas ante el Estado italiano. A ver, si puedes pasar, Nico. Ahí está, gracias. Dejemos ahí, un segundo. Entonces, eso básicamente es un órgano de representación. Generalmente cuando uno hace este tipo de presentaciones se empieza hablando de la historia, lo deja lo último, la historia, que es un poco para motivar la propuesta de reforma, pero básicamente lo que quiero empezar es por los conceptos. Eso es el comité, es un órgano de representación. Y también me gusta decir lo que no es, porque generalmente la gente pregunta por hay un desconocimiento, es cierto, o se vincula con otras cosas. La gente piensa que el comité es el mismo consulado o oficina consular, no lo es. La gente piensa en los países donde hay un gran recorrido, tradición histórica de asociaciones, que es una asociación de la sociedad civil, tampoco lo es. Te confunden con un gestor, etc. Nada de eso es un órgano creado por la ley italiana que representa a ciudadanos italianos, a personas que eligen a sus representantes con el voto ante la autoridad italiana en territorio extranjero. ¿Y por qué es importante el territorio? Porque hay un comité en toda esta estructura consular, donde habitan más de 30.000 ciudadanos italianos en extranjeros. Ahí ustedes seguramente lo han vivido, porque los italianos en extranjeros hay un padrón que se llama AIRE. En todos los lugares donde hay más de 30.000 se forma un comité. Depende del nivel de población, ese comité va a tener distinta cantidad de miembros, pero ahora vamos a ver. Pero inclusive en los lugares donde no hay 30.000 ciudadanos, hay menos, la normativa permite que la Cancillería funde estos comités. Aclaro que básicamente a los que le interesa, a los que son más de ir a la norma, hay dos normas en particular. O sea, hay una ley, hay un decreto reglamentario y después hay circulares. Y básicamente esa es la normativa. Entonces, en todos los que usted piense, en todo el mapa del mundo, donde hay más de 100 consulados, en algunos países muy chiquititos la representación diplomática es la propia embajada o no, pero digamos, en todos los lugares donde hay consulados, donde hay más de 30.000 ciudadanos italianos extranjeros, hay un comité. Ahora, ¿y qué hacen los comités? Fenómeno, representan a las personas. ¿Y básicamente en qué? ¿En cualquier cosa? No es en cualquier cosa. La norma dice distintas cuestiones, pero yo lo agrupé para que todos entiendan en tres grandes tópicos. El primero es identificar los problemas que puede tener esa población, justamente para transmitir esas inquietudes. Entonces ahí se permite hacer estudios, análisis de lo que está viviendo o las inquietudes que tienen la sociedad civil, o la sociedad, perdón, de los italianos extranjeros en ese territorio consular. No otros, sino ese. El segundo, muy importante, es la opinión, y pareri, que serían las opiniones técnicas que tienen que dar los comités, que en algunos casos los consulados están obligados a pedírselas, en otros no. O sea, básicamente el consulado puede solicitar, o debe, opiniones, o el propio comité es darlo. ¿Cuándo lo tiene que dar? Las opiniones obligatorias lo establece claramente la ley, la norma, específicamente cuando hay subsidios, por ejemplo, en temas de medios de comunicación o instituciones educativas, etcétera, que es un subsidio público. Ahí el consulado le pide una opinión, generalmente favorable o favorable, y algún tipo de sustento en esa opinión al comité. Y el tercero, que en realidad es el core business, para decirlo en inglés, del comité, su origen fue la tutela de derechos, porque estaba muy pensado en la lógica del emigrante que está en otro país y perseguir o concebir cómo es el goce de los derechos específicamente laborales y sociales de ese ciudadano en el extranjero. Piensen en poblaciones que están emigrando, o sea, ni siquiera primera generación, gente que físicamente se mueve a otro país,
bueno, que no tiene la ciudadanía de ese país, es un residente, ¿qué pasa con la tutela de derechos? Eso siempre fue algo muy importante desde los orígenes del Comites, ahora después vamos a ver históricamente cuándo, pero es un tema que todavía está presente en la norma. Quizás se fue diluyendo, porque los que emigraron a otros países de Europa hay ciertas estructuras europeas, etcétera, etcétera, pero la tutela de derechos. ¿Cómo se financia básicamente los comités? Bueno, la ley permite que se puedan financiar de varios motivos. Primero, con fondos públicos, dados por la propia Cancillería italiana. También podrían ser por fondos públicos de otros organismos italianos, y también otro tipo de fondos. No está prohibido que pueda haber determinados tipos de actividades en donde se haga recaudación de fondos, etc. Es decir, hay distintas fuentes de financiamiento para el comité, pero primordialmente es la fuente estatal a través de la Cancillería, o sea, a través de la Farnesina o el Ministerio Affari Esteri italiano. Esas son las distintas fuentes. Primordialmente, ahora después vamos a hablar un poquito en la práctica cómo funciona, pero no está prohibido que haya otro tipo de financiamiento. Y en especial, si las regiones, las provincias, digamos, los entes decentratos, como se dice en Italia, o subnacionales, también financian actividades en esos territorios consulares, de personas, de asociaciones, etcétera, podrían ser parte de paquete de financiamiento. Y por último, un quinto aspecto, o sea, sabemos lo que es un órgano de representación, sabemos lo que no es, sabemos dónde opera, acotado a un determinado consulado, sabemos esas tres grandes funciones que tienen y su financiamiento, y por último la administración, que esto es un poco raro, a mí me costó entenderlo, porque tiene su propia administración, o sea, tiene un balance, tiene un presupuesto, piénsenlo como un órgano, como si fuese un órgano legislativo que tiene su propio presupuesto, tiene un presupuesto anual y después tiene un ejecutado, o sea, digamos, un preventivo y un consultivo, como se dice en italiano, pero tiene su propia, entre comillas, administración, ¿no? Que es una situación particular y eso genera en distintos países, porque bueno, es un órgano extranjero, como embajadas o consulados, pero no es el mismo, entonces, ¿qué es? Digamos, bueno, ahí son tecnicismos contables y fiscales que no vienen al caso, pero es una situación particular. Digamos, ¿cuál es el códice fiscal o el quid, para decirlo en argentino o en otros de esos comités? Digamos, bueno, es la embajada, ¿no? No es algo distinto, o sea, la administración es algo un tanto bastante sui generis, eso quiero decir. O sea, el fondo queda claro cuáles son y lo tiene que administrar el propio comité. Entonces, este es un poco el pantallazo. Ahora voy a ir a una segunda parte, pero quiero que les queden claro, para el que no conoce qué es el comité, qué es y qué no es, dónde opera y qué funciones tiene. Y básicamente desde dónde se financia. Pasa, Nico. Un poco cuando a la vida de esta deliberación fenómeno tenemos un grupo de representantes de las personas, ciudadanos italianos en un territorio extranjero, a través de las distintas lógicas territoriales. Bueno, ¿quiénes son los que están ahí adentro, digamos, para decirlo en criollo? ¿Quiénes son los que son miembros? Bueno, los miembros son elegidos, por el voto popular. O sea, hay un grupo, depende de la ley, depende de la cantidad de personas que tiene esa dimensión de esa circunscripción consular, puede haber 12 o 18 miembros que son elegidos por el voto popular. El sistema electoral que está puesto ahí en elegibilidad de composición, básicamente la última modificación del 2003 es un voto por correspondencia. Si ustedes son ciudadanos italianos seguramente han votado por ahí para elecciones políticas, porque también es un derecho desde el 2001 para acá, para los ciudadanos en el extranjero, es que te viene básicamente una planchuela, una scheda, una lista con todas las listas, donde uno vota por lista y por preferencia. Entonces, básicamente el sistema electoral es electivo, la gente, ciudadanos, libremente, se componen en una lista, hay todo un procedimiento, que si alguno después quiere alguna pregunta particular de cómo es ese procedimiento, se forman las listas, hay un momento que hay un día que hay elecciones, o varios días, porque hasta que llega la carta, votás, y después se recuentan los votos. Es proporcional puro, como un poco los que están acostumbrados a la gimnasia parlamentaria, es decir, esas 12 cápitas se dividen en función a la proporción de los votos, y después las listas se llevan lugares, consiglieri, y al que le toca dentro de la lista es el que tiene más preferencias. No es que es un orden como las elecciones argentinas, que el primero entra seguro y así. O sea, básicamente se vota una lista, si la lista tiene una cantidad de votos suficientes, entra miembros al comité, y qué miembro es dentro de la lista depende de cuántas preferencias tuvo. Y después hay un segundo consejero, que la ley lo previó especialmente para los, digamos así, ciudadanos que no son ciudadanos, para los ciudadanos no italianos, pero de origen italiano, eso por toda la temática de la gente que ha perdido la ciudadanía, supongo yo, o casos complejos de que no la han podido obtener, pero eso es una elección indirecta. Es decir, una vez que se conforma un nuevo comité, en su primera o segunda sesión, seduta le decimos,
dice si quieren cooptar a algunos miembros. Cooptar es sumar a algunas personas más, donde la ley establece el cuánto, hasta un cuarto del total. Es decir, hay dos tipos de comités, de 12 o 18 miembros, según el nivel de población del territorio, y esos 12, supongamos que tenemos un comité que estamos analizando 12, puede hasta cooptar 4 más, que pueden no ser ciudadanos que no deben ser ciudadanos italianos, sino extranjeros con origen italiano. Entonces el sistema, digamos, indirectamente suma y puede haber un comité entre 12 y 16. Digo puede porque puede decidir el comité si esos 12 es originarios y no cooptamos a nadie. ¿Ok? Entonces, básicamente, para que les quede claro a los que no conocen el comité, es un órgano electivo, hay elecciones, para haber elecciones, como en cualquier ámbito hay listas, el proceso electoral se mantiene con una unidad que se crea ad hoc en el consulado, termina la elección, se cuentan los votos y se dice cuántos entró de cada lista. Después, ¿cómo delibera o cómo trabaja? Les decía, básicamente tiene lo que llaman seduta en italiano, sería sesiones en español. La ley simplemente dice que por lo menos tiene que haber una cada 4 meses, la puede convocar ahora vamos a ver los roles que hay el presidente, o un grupo de consejeros que dicen, che, hagamos una seduta. Básicamente ese es el órgano deliberativo por antonomasia, digamos, básicamente estar sentados los 12 reunidos, o por estas vías ahora modernas o no, y deliberar o tomar decisiones sobre determinados problemas. Y esos problemas, ¿dónde se pueden estudiar o dónde se deberían estudiar? La ley lo establece claramente que el comité puede generar comisiones de trabajo a su interior. Es decir, estos 12 miembros, o 16, o los que sean, pueden repartirse ciertos temas y decir, conformemos la comisión de el tema A, el tema B, el tema C, el tema D. ¿Ok? Esas comisiones lo que tienen es hacer estas 3 funciones, básicamente. Proponer estudios, estudiar las problemáticas, juntar los reclamos de los ciudadanos, ver distintos problemas de derechos civiles, de derechos laborales, etcétera, etcétera, y llevar propuestas o ideas al seno del concilio, del conjunto de conciliares, que es el comité, a la seduta, y en base a eso tomar funciones. Es un órgano específicamente de representación. Hay ciertos roles después hacia adentro que no vota la gente, sino que se votan indirectamente, pues el propio cuerpo de consejeros elige un presidente, un ejecutivo, o sea, básicamente un ejecutivo que es un presidente, un vicepresidente, 2 miembros más y un secretario. En un comité de 12. O sea, en un comité de 12 hay un grupo de 5 que tienen, si se quiere, una función ejecutiva. Básicamente, lo que tiene la función ejecutiva es hacer un seguimiento de la agenda. Hay algunas cosas específicas que hace el secretario o el presidente, pero el rol ejecutivo, si bien no es un órgano ejecutivo estrictamente hablando, tiene la idea de tener el seguimiento o ordenar el debate hacia el interior. ¿Cuánto duran los comités? Según la ley, 5 años. Con la reforma del 2003 hay una reelección, pero duran 5 años. Entonces, cierro con esto, voy mirando, no veo la hora, miro acá para no pasarme, pero venimos bien. Entonces, cierro con esto. Los miembros se eligen con el voto popular de los ciudadanos italianos en el extranjero. Para esto se conforman listas, hay un proceso electoral particular, esas listas compiten y en función de los votos de las listas ven cuántos miembros le queda a cada lista. Quién dentro de la lista es efectivamente, a fin de cuentas, al fin del día consejero, depende de las preferencias. Puede tranquilamente uno que esté en una lista en una posición media abajo, si tiene más preferencias, ser el electo. Y decía, y además de estos miembros que salen por el voto popular de ciudadanos italianos, puede haber ciudadanos no italianos, extranjeros, de origen italiano, así dice la ley, que estos 12 cooptan o convocan para sumarse. Hay una figura más de estas sedutas, que es que en las comisiones de trabajo se puede convocar a expertos, o sea, a gente externa al comité a que venga por ciertas experticias a hablar. Y las sedutas en principio son públicas, o sea, cualquiera podría presentar. Hay una cosa muy simpática, no sé si ustedes ven en los comunes italianos, en rigor de verdad esas sedutas, uno escribe un verbal, o sea, un acta, y esas actas en realidad deben estar clavadas en la entrada de los consulados de cada jurisdicción. Si ustedes vieron, si van a cualquier comune italiano, siempre en las puertas hay como transparentes donde hay notificaciones y manifestos, y qué sé yo. Bueno, ese es un poco el mismo espíritu. Las decisiones finales de las actas son de alguna manera públicas para que cualquier ciudadano las pueda leer, ¿no? Bueno, pero básicamente ese es el punto. Ahora paso a una segunda parte de mi exposición central, si pasas, Nico, que es una evaluación, un testimonio personal de cómo funciona. A ver, no tiene ninguna validez científica, porque no hice un estudio en los 100 y pico de comités, sino es como digamos, hace unas pinceladas de algunas ideas
que me parece que pasan en la vida cotidiana, habida cuenta que estuve 5 años y aún continúo sentado en una banca del comité. Así que les quiero contar 2 o 3 ideas, sensaciones, perspectivas, para sumar darle un poco más de vida más allá de la propia norma. Ese sería el punto. Pasa, Nico, por favor. Bueno, hay 3 ejes que por ahí después en las preguntas tendrán que ver. Uno tiene que ver, decíamos que se vota, cómo es el nivel de participación. La última modificación se vota con padrón activo, o sea, los votan los ciudadanos italianos residentes en el exterior, que es en el aire, no sé si por ahí técnicamente lo escucharon, anagrafe italiana residente al exterior, votan ellos y de ahí mismo también salen los candidatos. No puede venir alguien de otra jurisdicción a ser candidato, tiene que ser alguien de la jurisdicción. Si hay alguien que tiene domicilio en la circunscripción consular de La Plata, puede participar en las listas o en la vida del Comité de La Plata, no de otra. Pero digo, un primer eje es cómo es el nivel de participación. Un gran debate siempre es cuánta gente participa al momento del voto. La última elección, como era padrón activo, quiero decir, para vos recibir las quedas para votar, primero te tenías que anotar. Tenías que llenar una planilla, llevarla, con la fotocopia del DNI. Bueno, eso obviamente ya es un poco más engorroso. En promedio, la participación de la última elección fue 4%, 5%, si no me equivoco, 7%, depende de los comités, pero del padrón general. Entonces hay un primer tema que cuando se piensa a futuro, bueno, ¿cómo hacemos si estos órganos selectivos, si se cambia la forma para que participe más gente? Es un primer eje de trabajo interesante. El segundo, como digo, hay comités y partidos políticos, decía, los ciudadanos italianos al exterior votan en otro órgano de representanza, quizás el más importante de toda la República Italiana, que es el Parlamento. Entonces, hay un segundo eje, ¿cuál es el vínculo, digo, desde la práctica estoy hablando, ¿no?, entre estos comités o los miembros de los comités y los partidos políticos? O sea, los comités hablan con un montón de instituciones, asociaciones, instituciones, o sea, uno es representante ante el consulado, pero puede hablar con un montón de instituciones. Obviamente no puede interferir en las relaciones exteriores de los países, no puede hacer una labor que hace un diplomático, obviamente que no. Pero digo, los comités hablan con mucho. ¿Cuál es ese diálogo con los partidos políticos? Hay mucho, hay poco, debería ser más, debería ser... Bueno, ese es un segundo eje, me parece a mí, de trabajo. Después hay una experiencia que yo pongo ahí durata 5 años y me hago una pregunta, o hay un tercer eje que para mí tiene que ver con la duración, para darle coherencia a algún sistema electivo, es que la duración sea lo que dice la ley. El problema que hay es que para vos durar 5 años, a los 5 años tengas una nueva elección. Y muchas veces, por distintos motivos políticos, el Parlamento italiano no autoriza esa elección o la pasa. Por ejemplo, ahora en abril de este año se tendría que haber votado porque se cumplieron 5 años. Bueno, se pasó para el año que viene, y así puede pasar. El comité anterior, que era 2004-2009, duró del 2004 al 2015. O sea, si bien el mandato es 1, que eran 5 años, en los hechos terminó siendo 11, digamos. Entonces, digo, hay un tercer eje de trabajo que me parece, para darle consistencia a un órgano electivo, es que haya elecciones, por su propio nombre. Si es un órgano electivo, la gracia es que cada tanto haya elecciones. No puedes decir, bueno, no podemos. O sea, hay que, me parece, poner estas 3 cosas en juego: nivel de participación, lógica con los partidos políticos o no, es una pregunta que hago, no tengo una certeza, y después sí, claramente hay que pensar un poco cómo es el tema de la duración, ¿no? Porque digo, la ley dice tanto, pero si después esa ley no es que no se cumple, porque digamos, cuando te pasan los 5 años, la ley te dice quédate a cargo hasta que vengan los nuevos, digamos, entonces te quedas medio ahí como una situación medio antes, si pasa algo estás, pero no te puedes ir del todo hasta que no venga un nuevo consejero. Entonces digo, cumplir con la duración de un mandato en un órgano electivo, para mí no es un tema menor. Nico, próxima. Después hay 4 o 5 aspectos que vi en los pareres y estudios. Bueno, por ahí, para mi gusto, habría que generar incentivos a que se hagan más estudios. Vi algunas cosas interesantes. Ahora salieron en Alemania unas publicaciones piolas con respecto a los derechos, por el tema de la situación que estamos viendo con la pandemia, etc. Pero por ahí le faltaría generar volumen para mí a los comités en términos analíticos. El nivel de actividad, les decía, las sedutas tienen que ser por ley por lo menos cada 4 meses, o sea, si el año tiene 12 meses, sería como mínimo te exige 3 la ley. Mi experiencia es que generalmente hay 5 o 6 por año, pero de nuevo, es una sensación que tengo, no tengo la estadística dura de todos los comités. Estaría bueno que haya una base de datos, eso sería un trabajo interesante para hacer. Y el nivel de productividad es variable, depende también los temas, depende del momento. Hay muchas actividades que se hacen formales, de participación en actos formales de la República Italiana, vía dicendo. Hay bastante participación en ese sentido, y después, bueno, depende de la dinámica de cada comité, sabrá más un tema, y depende de la región. No es lo mismo la realidad de un comité sudamericano que uno europeo, uno norteamericano, etc. Un poco,
La pregunta es, para tirarlo para futuro, es cuál es la capacidad para identificar nuevos problemas y qué capacidad de innovación. Eso es una opinión personal, dado que para mí, si un órgano queremos que dure en el tiempo, se tiene que ir adaptando a los tiempos. Si no, no, digamos, no tiene mucho sentido. Entonces, un poco la pregunta sería, lo dejo planteado, cuál es esa estructura que debería tener para poder innovar, poder cambiar, mejorar la productividad y hacer más actividades. Dos cositas con respecto a la administración de los fondos. En los hechos, mayoritariamente los fondos son públicos y de la Farnesina. Uno no puede gastar en cualquier cosa, hay una circolare, o sea, donde están boche de spesa, o sea, como líneas de gastos, hay algunos temas que se pueden gastar y otros temas que no. En la mayoría de los casos son reembolsos, ¿cómo se dice? Reintegros de viajes, porque eso se puede financiar, o sea, las labores son ad honorem, nadie cobra, pero sí se puede reembolsar el gasto del viático por ir a algún tipo de actividad, o misión, etcétera, etcétera. Pero digamos que básicamente los fondos, en mis sensaciones, que son eminentemente públicos, que está muy bien, que así sea, que el Estado lo financie. También es cierto que sería bueno que de alguna manera se diversifique para que tenga más robustez. Y la administración, como les decía, en general tiene esta situación particular, que los fondos entran por el consulado, pero después los debe administrar los comités, donde los comités ahí tienen distintas formas de resolverlo, con una comisión de finanzas, etcétera, alguien que se dedique efectivamente a ser como una suerte de tesorero, si bien el rol de tesorero no está en la ley, pero digamos, alguien que oficia como gestor de la administración cotidiana. Vamos, Nico, pasamos. Bueno, y acá dejo una reflexión estoy mirando el reloj, me quedan 10, 15 minutos, para después ir a las preguntas. Dejo una reflexión para el Comité del Futuro, que en realidad sirve también para pensar el presente. Ese es un poco el chiste, es un poco ir y volver. Nico me ha dicho, no hablemos de una reforma o ideas de reforma, sino hablemos de qué es el comité, pero pensando en el Comité del Futuro es, digamos, de alguna manera indago al presente, básicamente. Pasa, Nico. La idea es, ¿necesitamos repensar el comité? Yo creo que sí, ya tiene cierta madurez. La ley que crea el comité es del 85, los más viejos te dicen, en realidad antes había un órgano que, si no me equivoco, se llamaba comité, o algo similar antes. Ustedes piensen que se crea en el 85, todavía Guerra Fría, la República Italiana tenía ese sistema de partido político que conocemos, en los libros, yo era muy chiquitito, aunque no parezca, pero yo estaba vivo en el 85, pero digamos, ahí crea el comité, es muy con esta lógica parecido al comité actual, pero muy fuerte con la impronta de la emigración, del emigrante que se va y que tutelemos sus derechos, que no esté desprotegido al lugar donde va, al país europeo o del mundo que va, que alguien lo represente, etcétera, etcétera. Es del 85, insisto, hoy es un mundo totalmente distinto, hay cosas que no cambian, pero básicamente esto estamos de acuerdo que vivimos en un mundo distinto. Hubo reformas parciales, una importante en el 90, de la ley de comités, y hubo una última ley, que es la vigente, que es la del 2003. O sea, tiene 17 años, si no me equivoco, el comité, de la última reforma. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos reformarlo? Bueno, ahí abajo tenemos, en el 2001 y el 2006, pongo otro eje, que para mí no es un tema menor para pensar la reforma, que en el 2001 hubo una ley, insisto, para votar, para el voto del italiano en el este, de representantes en el Parlamento italiano. O sea, tenemos derecho, viviendo en el extranjero, de votar para el Parlamento y además ser elegidos para ir ahí. O sea, no es que solamente votamos. Una persona que vive en el exterior puede ser candidato, debe ser candidato para la circunscripción, o alguien que venga de Italia, hubo un cambio hace poco, pero básicamente uno puede ser votado y vota para ir al Parlamento. Eso fue la elección, la ley, perdón, fue la del 2001, y fue la primera experiencia del voto italiano en este de 2006, y hubo del 2006 para acá 4 experiencias, si no me equivoco, 2006, 2008, 2013 y la del 2018. ¿Por qué digo esto? Porque a fin de cuentas los dos son en territorios distintos, pero órganos de representación. Entonces digo, ahí hay un juego que me parece que es una gran pregunta que yo tengo y no tengo respuesta. Lo que sí tengo respuesta es si se necesita la reforma. Yo creo que sí, hay que adecuar al comité a los tiempos, digamos, me parece que sí. Y ahí tiro, y con esto cierro, porque veo que el chat, no leo las preguntas todavía, pero hay varias, que ponen numerito, hay varias inquietudes, y eso me gusta. Nico, la próxima, y creo que es la última, tiro con una reflexión, o cierro con una reflexión. ¿Necesitamos una reforma? Y pensándolo en clave del presente. Bueno, yo creo que sí, algunos ejes para pensar, no tengo respuesta. Por ahí lo podemos hacer un debate con los amigos de Italia Viva Futuro, o que coordine un debate con más agrupaciones políticas, no sé, eso obviamente es algo que debería resolver el Parlamento italiano, ¿no? Porque son leyes del Estado italiano. Tenemos que tener una nueva definición. Está bien que sea un órgano de representanza, o habría que hacerlo algo distinto. Dado que el órgano de
de representanza tenemos también la posibilidad de estar en el órgano más importante, que es el Parlamento italiano. Digo, por ahí podría tener algo parecido u otra función. Algunas ideas tengo en la cabeza, pero lo dejo así para generar misterio para otra reunión. La composición es selectiva, que se elige con el voto. Está bien, hay que cambiarla. Hay que hacerlo de otro formato, hay que sumar, así como hay cooptados, por ahí los cooptados tienen que ser de otra manera, tiene que ser, qué sé yo, más tipo consejo consultivo, donde vengan, no sé, preguntas, no tengo definiciones. La forma de trabajar tiene que ser en comisiones y deliberar sobre temáticas, por ahí muy influenciadas sobre la agenda protocolar de las fiestas, etcétera, etcétera, o tenemos que ir a una lógica más basada en proyectos, o sea que a principio de año, así como hay un presupuesto, tiene que haber también una cartera de proyectos que queremos hacer y aprobar, y tratar, y ejecutar, etcétera, etcétera. Preguntas, que la verdad no tengo respuesta. Sí creo que el último eje tiene que haber para mí una duración realista. O sea, porque, digamos, si es un órgano electivo, si 5 años, después termina durando 20, es como que nadie se lo va a tomar en serio. No, mejor dicho, es una ironía lo que dice, sí se lo van a tomar en serio, pero necesitas en un órgano electivo que haya elecciones, si no, no es órgano electivo, si no nombramos a alguien y listo, y está bien, o sea, es otra forma, ¿no? Entonces, digamos, termino con esto y vamos a las preguntas. Es repensando, viendo el presente. Esta ley que viene en el 2003, que cambió la de 1985, en un mundo distinto, hoy tenemos un mundo totalmente distinto, con realidades distintas, con nuevas emigraciones italianas, de otra naturaleza, muchos que van a Europa del Este, la generación Erasmus, bueno, por ahí hay chicos acá que son los propios inmigrantes, que están emigrando. La estructura esta contempla lo que están viviendo, lo que están pasando Gaia u otra gente que ha emigrado a otros países del mundo. Ese es el molesta esto? Tiene que estar un poco cerrado a que trabaje con lo que está pasando. Si no, tenemos una cosa muy linda en los papeles, en la ley, y después no tiene nada que ver con lo que vive. No tiene que haber una coherencia entre la ley y lo que está pasando. Bueno, agradecer de nuevo por el espacio a Nicolás y por la idea. Dejo abierto a preguntas. Por ahí hay algunas de procedimientos o algunas más generales. Y después, igual cuando termine la charla, obviamente a disposición para compartir material o lo que necesite. Nicolás, te doy la palabra a vos. Bueno, Juan, antes que nada, muchas gracias por esta clarísima explicación, que al menos personalmente a mí me ha desasnado muchísimo. Hay varias preguntas que ahora vamos a ver, pero quisiera empezar yo con una, que es, en tu experiencia como consejero del comité, de un comité bastante importante, que es el de La Plata, ¿cuánto de la actividad del comité es una actividad que puede llamarse, no sé, productiva, o hasta dónde el comité es, digamos, más allá de la teoría, que es la parte que explicaste, en tu experiencia, hasta dónde esto, digamos, se cumple o se podría mejorar, no desde los papeles, sino desde el day by day, ¿no? Desde lo cotidiano. ¿Vamos una a una Mirá, si querés hacemos así, mientras tanto vamos viendo las preguntas y vamos Gaia y yo seleccionando las preguntas para hacer. No, mirá, hay todo para crecer, porque es bastante amplia. Si bien yo les decía que el espíritu del legislador, que es mentira, porque no lo conozco, no sé en el 85 cuál era el espíritu, es una frase hecha, pero digamos, uno lee la norma y es básicamente la tutela, el fuerte, la tutela de derechos sociales y laborales para cuidar a esa gente que está en un país extranjero, pero en principio tiene que ver con una gran gama de temáticas de la realidad del italiano en el extranjero, cuestiones culturales, asociativas, es decir, en principio puede intervenir, entre comillas, con sus opiniones en una gran gama. Entonces, si vos me decís, ¿hay mejoras de productividad o de acciones? Sí, obvio, puedes hacer 1000 cosas. Otras no, de nuevo, no te podés poner a tratar sobre las relaciones país-país, porque eso lo hace el cuerpo diplomático. No sos tampoco un representante en otros ámbitos, sos un representante hasta el Estado italiano, pero eso te abre una gama para hablar con un montón de gente. Digamos, cosas para hacer, miles, cosas para innovar, un montón. También va mucho de la dinámica de cada cuerpo. Insisto, yo no conozco la realidad de los 100 y pico de comités que hay. Sé que son muy activos en una agenda formal, protocolar y algunas cuestiones, pero vamos, podés ir por el lado que quieras, Nico. Perfecto. Bueno, Gaia, ¿querés ver las preguntas vos? ¿Querés que las...? Sí. Veo que la primera pregunta fue ¿desde qué año está funcionando el comités? Y me parece que fue contestada durante la explicación un poquito histórica. La ley de comités, como comités desde el 85, antes había otro órgano que se llamaba comités, si mal no recuerdo, y en principio, tanto la del 85 como la del 2003 son 5 años.
en el 85, 5 años reelegibles, en el del 2003, 5 años con una reelección, pero en los hechos no dura 5 años, digamos, porque si vos no llamás elección, uno, ya te digo, el del 2004 al 2009 duró hasta el 2015, y del 2004 también para atrás se tendría que haber hecho mucho antes la elección, ya no me acuerdo, pero sí, están vigentes, se vota cuando se vota, digamos. Y a propósito, te pregunto algo yo, ya que estamos. ¿Cuáles son los motivos que hacen que no haya elecciones? Si son porque no hay candidatos, si son por decisiones de arriba, digamos, o por qué no hay elecciones si la ley No, perdón, dice la que tienen elección que... la tiene que, perdón, no lo dije, la elección la tiene que convocar el Parlamento italiano. Ok. No es que el propio comité dicta su elección. Además, tiene que generar un fondo a los efectos y poner a la estructura consular a administrar ese proceso electoral, porque se hace un comitato electoral circunscripcionales, se arma como una junta electoral, para decirlo en términos argentinos, del consulado con los miembros de las listas. Ahora, pero vos tenés que afectar gente, presupuesto, no es barato, porque mandar las cartas, si bien con la última reforma, que es con padrón activo, se bajó las cartas, porque vos no mandás 100.000 o 1.000.000 de cartas por el mundo, sino solamente el que se anotó, se bajó el costo, ahora hay todo un debate de si se va a hacer electrónico, si no se va a hacer electrónico el voto, etcétera, bueno, no solo para bajar costos, sino para el tema que es más importante aún del ejercicio del voto, pero sí, lo tiene que elegir. Generalmente, viste que hay algo que se llama mille prorroga, a veces a fin de año el Parlamento italiano saca una ley ómnibus donde un montón de... Che, mira, hay que cambiar esto, lo otro, la dotación de bomberos, no sé, la pasamos el año que viene. Estoy siendo irónico, pero digo, el Parlamento tiene que dar los fondos para hacer esa elección. Es cara, y además los consulados también de alguna manera tienen un estrés porque en ese momento tienen que administrar esa elección. Si además ese año para ir hay elección de un referéndum, o sea, termina siendo solamente cuestiones, servicios electorales, que es un servicio que tiene que hacer el servicio exterior italiano, pero además da otros servicios además de los electorales, ¿no? Ahí acá yo recogí 5 Sí. preguntas de una. Si querés, te las hago todas juntas, Juan, y... No, Como quieras, no sé los tiempos, yo no tengo drama, como quieras. estamos bien. Catalina pregunta, ¿las listas electorales están compuestas por partidos nuevos o partidos nacionales italianos? Las listas están hechas por las listas. Punto. ¿Quiénes son las listas? El grupo de ciudadanos que van y avalan. Lo que uno tiene que hacer para hacer una lista, básicamente tiene que tener avales, que es firmar, te exige una cantidad de avales, que es firmas de ciudadanos italianos de esa circunscripción que refrendan esa lista. En general son 100 o 200, la ley depende de la cantidad de ciudadanos, si son 100.000 en tu circunscripción, más o menos de 100.000 habitantes, son 100 firmas o de ciudadanos totales, entran los menores, los que no votan, no importa, pero si son más de 100.000 o menos de 100.000, tenés 100 o 200 listas. Listas que, insisto, el ciudadano tiene que firmar. Firma certificada, no es un tema menor, porque para hacer la lista te lo tiene que certificar la autoridad consular o en su defecto un escribano en cada territorio con los certificados de la Haya, etcétera, etcétera, porque es un instrumento después internacional. O sea, después, si esa lista ascribe a un partido político romano, por decirlo de alguna manera, o de partidos que están en el Parlamento, o que son historia, puede serlo sí o no, eso depende de cada uno. Pueden los partidos políticos decir, mi lista se llama como mi partido, o nosotros 15 que estamos acá hacemos la lista del sábado 13 de junio, y armamos la lista. Ahí te pide un esquema, un logo, que en Italia mira, tiene la tradición que tiene que ser entrar en una circunferencia, y 200 o 100 ciudadanos que la avalan. Eso, básicamente. De ciudadanos de esa circunscripción, no pueden firmar gente que no está residiendo ahí. De hecho, si uno cambia de circunscripción, por ejemplo, yo soy un miembro del comité, me mudo a Buenos Aires, dejo de ser miembro del comité. No es que me paso... O sea, Eso también estaba preguntando Matías, ¿cómo son los avales? Entonces, para tratar de echar un poco de luz sobre esto, para los avales necesitas un mínimo de entre 100 y 200 firmas de ciudadanos italianos residentes en esa circunscripción que avalen la creación de esa lista. Eso, o sea, es un tema, crear una lista. Sí, porque el que te la certifica es la autoridad consular de la oficina consular. En Italia, en el sistema hay oficinas tipo 1, que básicamente el jefe es un diplomático, y oficinas tipo 2, que son las ad honorem. A veces los nombres confunden, porque puede haber un consulado ad honorem, pero en realidad son todas las que tienen estructura diplomática. Ese diplomático es el que certifica o designa a alguien, pero no es que firman, no es que certifican todo. De hecho, muchas veces se discutió de cambiar la ley, de que puedan certificar otros, que puedan certificar los miembros del comité saliente, no sé, hay como un punto para fomentar mayor participación, si esos avales no son muchos o pocos, etcétera, etcétera. Hay una discusión, digamos, si se quiere, de favorecer o no, pero bueno, por otro lado también la lista tiene que tener cierto respaldo o conocimiento.
En fin, es algo por ahí es más para un politólogo que para mí cuánto es el número óptimo de firmas. Pero sí, son firmas certificadas. Y ya te digo, si no vas a certificar la autoridad consular, puede ser un escribano de tu país, pero tiene que después tener los sellos de la SAD y además tiene un costo, ¿no? O sea, el Hay un, escribano hay un filtro muy grande, hay un filtro muy grande. Sí, sí, sí. ¿Vaya? Y siempre a propósito de las listas, piden si hay una edad mínima para poder postularse en una lista de comités. No, me mataste, no, mayor de edad. Porque viste que, por ejemplo, en el Parlamento creo que el senador son unos añitos más. Creo que no, que Sí, es como el diputado, que es mayor de edad para la ley italiana. No, un buenísimo. menor no, obviamente. Un Después, menor no puede ser electo ni puede votar, un menor de edad, obviamente. claro. Después hay otra pregunta interesante, que si hay una constitución de los comités y si, ¿dónde se puede encontrar? No, te decía, hay tres instrumentos. La ley del 2003, que después se las paso, está en todos lados, pero se las paso. La ley, que es la ley que crea los comités, que es la reforma del 85, pero tenemos un texto unificado 2003. Hay un decreto reglamentario, y después hay lo que se llaman circulares. Circulares son autoridades dentro de la Cancillería sacan como una norma, un acto administrativo, perdón, una norma interna para hacer determinadas cuestiones. Las cuestiones de los balances, que son cosas muy técnicas, por ejemplo, no sé si hay algún contador acá, son balances en base caja, por ejemplo, todo eso está en esas circulares, no está ni en la ley ni en el decreto. Pero son tres instrumentos, no es mucho. Es una ley, un decreto reglamentario y una circulare para la parte de administración financiera. Ojo, hay otras circulares que por ahí te afectan, pero en principio son esas tres. Pero no hay un estatuto entonces de los comités. Mm. No, lo que pueden los comités es dictarse su propio reglamento operativo. Ah, ok, ok. Se autorregula. ¿Okay? Sí, en el marco de la ley, por ejemplo, el comité de donde yo soy parte tiene su reglamento operativo. Y lo podemos modificar, etcétera, etcétera. Un poco, depende de cada uno. Nosotros tenemos un reglamento operativo dictado por los propios miembros. Mañana hay otros miembros, pueden cambiarlo, modificarlo, siempre encuadrado en la ley, el decreto y las circulares, ¿no? De todo lo que se tenga acceso, Juan, estos documentos, nos encantaría publicarlos en los canales de Italia Viva Sudamérica. Sí, Todo lo de que sea, hecho, por supuesto, público, si ¿no? Obvio. entras a la Farnesina en la parte de servicio electoral o algo así, deberían estar posteadas las leyes estas. Perfecto. De hecho, de otra institución prima hermana del comité, que es el CIGIE, por eso lo nombraron, lo escucharon, hay también una ley específica. Digo, porque esos miembros del CIGIE los eligen, también se eligen CGI es una sigla que quiere decir. Concilio Generale Italiano Estero, que es un Ok. grupo representante ante la Farnesina. Pero los vota cada país los miembros de los comités. Entonces, O sea que los comités sirven como base electoral en el territorio. O sea, tiene una importancia, digamos, no son inocuos, quiero decir, los comités. No, obviamente a los partidos políticos les interesa ver la vida del comité porque de última hay gente que vota, y en una elección política hay gente que vota, o sea, hay un perro y hay un perro, es los dos, digamos. A un veterinario le interesa a los dos perros, o sea, básicamente no es el mismo fenómeno, porque el comité es localizado en un territorio consular, y se dan discusiones más acotadas a ese territorio, pero es un órgano, no sé, alguna vez tuve alguna discusión con un colega, no, si no es un órgano político, pero bueno, si no es un órgano político, un órgano de representación, no sé qué será, pero en fin, sí, les interesa en ese sentido. Y después hay otra pregunta quizá más subjetiva para vos o en general. O sea, si en práctica el italiano en el exterior se siente representado por los comités de cada circunscripción. Bueno, lo que pasa ahí, yo te tendría que hacer una pregunta anterior, es qué es el ciudadano italiano en el exterior, digamos. Ese es un poco un gran debate, digamos, como puede uno sentirse, sí, o puede ser lo que dice la ley. Ahí caes en la ley de ciudadanía italiana. La ley de ciudadanía Ius Sanguinis tiene un reconocimiento de la ley a través de tu familia. Entonces, ¿qué es el italiano exterior? Bueno, para mí es un grupo muy heterogéneo de gente que vive por el mundo. Tiene cosas particulares, un origen común, pero digamos, tenés desde el chico que esté chico o no tan chico, que esté migrando y que agarra el bolso y se va de su Venecia natal o de su pueblo a Praga a trabajar o a Londres o a Estados Unidos, a otro lado. Tenés el hijo del que fue minero en la década del 50 en Bélgica, tenés el tataranieto de Manuel Belgrano, que le dieron la ciudadanía porque encontró la partida de nacimiento del tataranieto en Liguria. O sea, es un conjunto muy heterogéneo. Quizás por ahí tu pregunta va si es conocido, debería ser más conocido. Ahí eso es cierto, digamos. Ahí la responsabilidad es de todos, del representante y el representado. O sea, el comité tiene que hacerse más conocido y la gente también tiene que interesarse. Si puede ser que uno tiene la ciudadanía y no le interesa, bueno, en todos los derechos del mundo a no interesarle, ¿no? Pero digamos, para no tirarla a la tribuna, como se dice acá en clave futbolera,
hay muchos ciudadanos en el mundo distintos. No sé cuál es el nivel de conocimiento, en general, en lo que es Argentina, Sudamérica, muchos de los dirigentes miembros del comité vienen de la tradición del asociacionismo, o de cierta participación dirigencial de los patronatos. No sé si saben, los patronatos es un órgano también específico de tutela de derechos, bueno, es algo muy específico que hay en Italia, o digamos, generalmente viene gente de cierta, llamémosle, no sé, tradición dirigencial, ¿no? Digamos, por ahí no es que las grandes mayorías saben lo que es el comité, o ni siquiera el voto del italiano estero, mucha gente ni sabe que se vota. Tampoco saben los italianos de allá que se vota el estero, ¿no? Sí, concordo. O sea que lo que vemos es que además de los comités, tenemos los comités, el CGIE, los patronatos. Hay un montón de organismos, órganos, no organismos, que funcionan de una manera, que funcionan y que varios son electivos y que tienen un cierto peso, un cierto poder decisional, o una cierta influencia de alguna manera, que son bastante desconocidos para los ciudadanos italianos en el exterior. A ver, electivos por el voto del ciudadano italiano en el exterior es el Comites y los parlamentarios que van a Italia. Esos son. Después hay otros órganos de otra naturaleza u otros que se eligen indirectamente. O sea, los miembros del comité eligen como los cooptados, los que van al CGIE, etc. Pero esos son los dos órganos de representación. Pues un poco la pregunta era cuando hablan de los partidos. Pero después los patronatos, esos son otras cosas. No es que los elige. O sea, en general está sindicalizado. Los distintos sindicatos italianos tienen agencias, digamos, patronatos por la ley, como está toda la, digamos, lo que es la asistencia social en Italia, o otro tipo de instituciones, no sé, públicas o no. Pero en general, voto del ciudadano es comités y elecciones políticas. Bueno, hay una pregunta más, que es, ¿cuántas circunscripciones hay en Argentina? Hay un montón, ¿no? Circunscripciones, si no me equivoco, hay 9. No todas tienen el mismo estatus, o sea, todas tienen que ser oficina tipo 1, o sea, estar a cargo de un diplomático, y ahí tiene que, si hay más de 30.000 habitantes, tiene que haber después hay tecnicismos, ¿viste? El de Buenos Aires es consulado general, el de La Plata, otro no es consulado general, se dice consulado, eso depende de la cantidad de, no sé bien, pero creo que de la cantidad de población, etc. Otros pueden ser agencias consulares más chiquitas, pero hay un representante, pero el jefe de ese oficio consular es un diplomático, entonces es lo mismo. O en concreto hay 9, o sea, todo el territorio argentino hay 9. No me los hagas decir, pero creo que no me equivoco, es Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Patagonia, que es todo de Bahía Blanca para abajo, Córdoba, Lomas, Mendoza, Morón, Mendoza y Rosario. O sea, todo el territorio argentino no es que hay un pedacito vacío. O sea, todo, en algún lado te referencias a algún consulado. Y si hay más de 30.000 habitantes, hay un comité. O sea, cualquier ciudadano podría golpear, che, ¿qué tal, comité? ¿Tengo esta inquietud? O, por supuesto que sí, para eso está. Perfecto. Bueno, Juan, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Ha sido, yo creo que clarísimo. Gracias a los que hicieron preguntas por animar esta charla y enriquecerla. Nosotros nos chireamos puntamento, ¿cómo se dice? Nos damos cita para dentro de casi un mes, el sábado 11 de julio, a las 14 horas argentinas, vamos a tener una charla en italiano con 2 parlamentarios nuestros, que son Laura Garavini, que es senadora, y Massimo Ungaro, que es diputado, ambos de Italia Viva. Así que tienen un mes para tenemos un mes para prepararnos preguntas de cualquier índole, en lo posible que tengan que ver con la política italiana. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias, y si sonríen así ampliamente, sacamos una foto para poner después en nuestras redes. A la 1, a las 2 y a las... 3. Muy bien. Gracias, Nicolás, gracias a todos por estar este sábado de mañana frío acá, o sábado de mediodía, post mediodía allá. Nada, a disposición si necesitan cualquier material, saludar a Matías y a Mauri que están por ahí. Y nada, creo que una de las responsabilidades que tiene uno, sea quien te convoque, es comentar el órgano que uno es parte, para que justamente, lo decía Gaia, todo el mundo lo conozca, ¿no? Es parte de ejercer nuestros derechos cívicos. Así que agradecido de que el espacio sea generoso de convocar a gente de otros ámbitos. Gracias a Nicolás y a todos ustedes. Muy bien. Yo también agradezco a todos para la exposición y la atención, las preguntas. Y recuerdo a quien no nos sigue en las redes sociales que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Italia Viva Argentina. Así que estamos en las redes. Síguenos. Perfecto. Bueno, damos por finalizado Damos por finalizado, qué solemne, ¿no? Bueno, terminamos. Gracias y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima, chao.